¿Eres de las personas que piensan que la brujería o amarres de amor son puras patrañas? Pues te invito a escuchar este relato real para que si no crees en ello, al menos lo conozcas, por si en un futuro te toca bailar con la más fea. No te olvides de suscribirte para que formes parte de la familia. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Brujería por deseo, un amarre negro efectivo, basado en hechos reales. Yo no creía en la brujería. Pensaba que eran historias que solo contaban las personas supersticiosas para atribuir sus malas decisiones. Pero después de lo que viví, estoy segura de que la brujería existe y yo fui víctima de ella. Me llamo Amalia y esta es mi historia. En la familia éramos únicamente mi madre, mi hermano y yo, ya que ella se divorció de mi padre cuando yo era muy pequeña. Él se deslindó de nosotros completamente. No nos daba dinero para el sustento e incluso dejamos de tener contacto con él. Hasta parecía que la tierra se lo había tragado. Mi madre era repostera. Tenía el don para hacer unos pasteles hermosos y deliciosos, por lo que era muy solicitada, y gracias a su esfuerzo y amor, nos dio una carrera universitaria a mi hermano y a mí. Yo, al terminar la carrera de ingeniería, empecé a laborar en una empresa y ahí conocí a Fernando. Era un hombre el cual me llevaba 10 años, por lo que con su colmillo con las mujeres me logró enamorar. Yo que apenas había cumplido 23 años de edad y no tenía mucha experiencia en la vida, ya que siempre estaba estudiando y trabajando, para que el esfuerzo de mi madre valiera la pena. No me importó que fuera divorciado y que tuviera una hija con su primera esposa. Él me embelesó, me bajaba la luna y las estrellas, me hacía sentir muy amada. Incluso en la actualidad, pienso que se aprovechó hasta cierto punto en que yo no tuviera una figura paterna, ya que trataba de llenar aquel vacío de amor junto con la nueva experiencia de la adultez. Pasaron un par de años y me propuso matrimonio. Yo acepté. Sentía que él era el amor de mi vida. Yo soy católica y, como sabrán, es muy importante casarse por la iglesia. Pero como estaba tan enamorada de él, dejé a un lado ese sueño, ya que se había casado por la iglesia con su primera esposa, por lo que únicamente fue una boda civil. Su madre, mi ex-suegra, jamás me quiso. Me hacía muchas groserías, pero yo, por el amor que le tenía a Fernando, la soportaba. Tiempo más tarde, me enteré que hacía brujería negra. Y con razón, aquella familia, que era de pocos recursos, con los años lograron amasar una gran fortuna, incluido Fernando. Al año de casados, él abrió una empresa. No quiero dar mucho detalle, solo puedo decir que hasta la fecha es exitosa. Todo iba de maravilla, por lo que decidimos que queríamos un hijo. Así que nos dejamos de cuidar y al año me embaracé. Él quería un varón, quería que su apellido siguiera el linaje, por así decir. Pero Dios había dispuesto de algo diferente. Nos mandó una niña. Él estuvo contento, nuestra primera hija juntos. Pensaba en que él quería ser mejor padre, ya que siendo honesta, casi no veía a su primera hija. Incluso yo le decía que fuera a verla, pero siempre buscaba pretextos. Al poco tiempo, descubrimos que mi pequeña tenía ciertos problemas, algo que gracias a que me di cuenta a tiempo, con tratamientos y terapias ha mejorado considerablemente. Él estaba molesto, pero tenía que aceptarla, era nuestra hija.
Al año, en un descuido, me embaracé nuevamente. Él, emocionado, pensaba que finalmente sería un varón. Pero las sorpresas de la vida fue otra niña. Él no estaba nada contento. Hasta me reclamó que por qué solo niñas. A lo que le respondí que el que daba el sexo del bebé era el hombre, pero aún así no la quería. Pasaron unos días y no tuvo más remedio que aceptar a la pequeña. Yo siempre trataba de que fuera a ver a su primera hija, ya que yo jamás tuve un padre que viera por mí. Él me decía que le mandaba dinero y que estaba ocupado, por lo que en un cumpleaños de mi hija mayor invité a la niña para que asistiera. Llegó la pequeña de sorpresa para él y me percaté de que la niña tenía síndrome de Down. Saludé a la exesposa y ella fue muy amable conmigo, la cual hasta la fecha mantenemos una relación cordial. Yo saludé a la pequeña. Era media hermana de mis hijas y tenían que conocerse y llevarse. Los errores de los padres no deben pagarlos los hijos. Él se enfureció. Dijo que cómo fui capaz de invitarla. Yo le dije que era familia y que mis hijas deberían de conocerla. Recuerdo que ese día tuvimos un gran conflicto, el cual con los días se resolvió. A los 5 años de casados, su empresa seguía en su vida. La verdad que nos dábamos muchos lujos y viajes. Jamás nos faltaba nada. Pero empecé a notar raro a Fernando. En una ocasión, fui a verlo a su oficina por unos papeles que necesitaba y que él tenía en su caja fuerte. Me percaté de que había contratado a una cajera. Usualmente había hombres en el negocio, ya que la única mujer era la asistente, doña Lolita, una mujer de aproximadamente 50 años de edad, muy trabajadora y honesta. Por lo que me llamó la atención, le pregunté y me dijo que la había contratado por recomendación de un empleado, que era madre soltera de 2 hijos y que necesitaba el dinero, además de que era trabajadora. Yo la vi y a mi parecer no era muy agraciada y hasta cierto punto tampoco femenina, por lo que no sentí celos o algún sentimiento de desconfianza. Recogí los papeles, pero al salir de la oficina vi a aquella mujer, la cual se llamaba Paula, que se me quedaba viendo con una mirada despectiva que transmitía odio hacia mí. Ella me vio salir del edificio y jamás apartó la mirada. Por la noche, cuando llegó Fernando a cenar, le hice el comentario. Él me dijo que estaba loca, que estaba celosa y me lo estaba imaginando. Yo le dije que me dio el sentimiento de que ella sería un problema para nosotros. Él me dijo que no le gustaba, que incluso para él se le hacía pasada de peso y que no estaba nada linda. Además que no era su tipo. Pasaron un par de meses y mi marido empezó a llegar tarde del trabajo. Usualmente llegaba a las 8 de la noche, pero en ocasiones llegaba hasta la medianoche. Yo le preguntaba dónde estaba. Él me decía que estaba en la oficina, que tenían unos pedidos y que necesitaba cumplir el tiempo de entrega. Pero en mis adentros sabía que algo andaba mal. Pronto empezó a mejorar la relación. Llegaba nuevamente a la hora y se podría decir que éramos felices. Pero justo al año, un día al recoger la correspondencia, vi que había un sobre dirigido a mí. No tenía nada más, ni dirección del remitente o timbre postal, por lo que se me hizo muy raro. Sin embargo, lo abrí y vi que habían unas fotos de un niño muy pequeño y muy parecido a Fernando, y una nota que decía: yo sí le pude dar lo que tú no. No puedo explicar con palabras el sentimiento que tuve. Me sentí traicionada, dolida, lastimada. Y todo venía de aquel hombre que me había prometido la luna y las estrellas. Cuando llegó de la oficina lo confronté. Le cuestioné acerca de las fotos. Lo admitió. Me dijo que tuvo un desliz con Paula, aquella cajera que según él
Estaba pasada de peso y nada femenina. Lloré amargamente. Le dije que cómo había sido posible que me engañara de esa manera, si solo vivía para él y nuestras hijas. Él me dijo que no entendía cómo le había hecho caso y que cuando supo que estaba embarazada, cortó la relación. Entonces le pregunté si no puso alguna queja por haberla corrido de la empresa. Ahí me dio la noticia, la cual me cayó como agua helada. Me dijo que ella seguía laborando en el negocio. Me salían chispas por todos lados. Le grité que cómo era posible que esa mujer siguiera ahí. Él me dijo que no tenía corazón para correrla porque ahora ya tenía 3 hijos y necesitaba el dinero. Quise terminar con él, pero me rogó que no lo dejara, que iba a correrla y que quería que trabajáramos en nuestra familia. Yo le dije que lo pensaría. Estuvimos durmiendo en cuartos separados y como a la semana le dije que aceptaría trabajar en nuestro matrimonio por las niñas, que tendríamos que ir a terapia y que esa mujer tenía que salir inmediatamente y sin excusas de nuestras vidas. Él dijo que sí, que haría todo para no perderme. Fuimos varias veces al psicólogo y mejoramos, o al menos aparentemente. En una ocasión llegué a verlo al negocio para hacer un intento por mejorar nuestra vida en pareja y vi a aquella mujerzuela todavía laborando en el lugar. Salí inmediatamente de ahí. Él se dio cuenta y me siguió. Ahí, afuera del edificio, estuvimos hablando y aquella mujer nos veía a través de la ventana con una sonrisa malévola que traspasaba aquellos cristales transparentes. Le dije que iría a la casa y que si quería podía irse conmigo y platicar ahí. Él me siguió en su auto. Estuvimos hablando por horas. Sin embargo, empezó a salir la suciedad que tenía guardada en el alma. Me dijo que seguía con ella, que ella le había dado un hijo que yo no pude darle y que me tenía que aguantar viviendo con él, si no, que me quitaría a las niñas y me dejaría en la calle. Esas palabras saliendo de la boca del hombre que más amaba me destrozaron el corazón. Al día siguiente le marqué a una amiga y le hablé para contarle todo. Necesitaba desahogarme. Ella me escuchó y me dijo algo que hasta el momento no había pensado. Me dijo que a lo mejor mi marido estaba embrujado. Yo le dije que no creía en eso. Entonces, ella me confió un secreto. Su hermana tenía el don de la videncia, que antes no me lo había dicho porque yo era muy escéptica, pero que ahora pudiera ayudarme, que tuviera la mente abierta. Esa misma noche dejé a mis hijas con mi madre y fui con mi amiga a ver a su hermana. Nos sentamos a platicar y me dijo que ya sea que creyera o no, me diría lo que ella veía. Recuerdo muy bien que cerró los ojos y respiró profundo, y cuando los abrió, vi su rostro diferente. Era ella, pero a la vez no era. Sus facciones estaban ligeramente modificadas. Me dijo que le habían hecho un amarre negro a mi esposo, que el amante había ido a ver a una bruja que trabajaba con la Santa Muerte Negra, que puso su foto dentro de un frasco con ciertas cosas que no podía distinguir, pero que estaban enterradas en un cementerio, que lo han venido trabajando desde hace mucho tiempo, que esa mujer llegó por recomendación de un hombre, el cual era su amante, y querían que Fernando, mi esposo, se enamorara para que poco a poco le quitaran el dinero, y así ella y el amante lo disfrutaran, que la brujería se la fue dando a diario, además de ciertos rituales que habían hecho en la oficina a mitad de la noche. Que ella, a propósito, se embarazó de Fernando para poder sacarle más dinero, que eso ya lo había hecho antes, que además me habían hecho un trabajo de brujería a mí para que estuviera ciega, que incluso no me diera cuenta de las señales y que todo me saliera mal. Incluso
que tenían una foto de mis 2 hijas enterradas lejos de él en el cementerio, para que se fuera alejando de ellas y poco a poco les dejara de importar. Yo no daba crédito a todo lo que escuchaba y además me dijo que aquella mujer fue la que me mandó el sobre con las fotografías del niño. Rompí en llanto. Mi amiga me abrazó. En eso vi cómo su hermana salió del trance y me preguntó que si obtuve la respuesta que buscaba. Que cuando ella entra en sesión, no se acuerda de nada, que un espíritu que la acompaña siempre toma su cuerpo y es aquel el que habla. Platicamos un rato más y me fui por mis hijas. Yo traté de no demostrarles nada, porque ellas no tienen la culpa. Pero en la noche, al acostarme a dormir, me puse a pensar que a lo mejor lo que me dijo la hermana no era verdad, pero que quería constatarlo. Así que buscaría otra opinión al respecto. Indagando, logré encontrar el teléfono de un hombre que trabajaba con la Santa Muerte. Le marqué y me dijo que vivía en otra ciudad, pero que podría darme la consulta por esa vía. Yo pensé, ¿qué podría perder? Me dijo que trabajaba con la Santa Muerte blanca y negra. Yo le dije que solo quería saber, que no quería hacer nada al respecto, solo saber de mi situación. Él, a la distancia, confirmó lo que la hermana de mi amiga me había dicho. Habían hecho una brujería por deseo con la Santa Muerte. Estaba atado para hacer y decir lo que aquella mujer deseaba, y que a mí me estaban haciendo un trabajo para que no pudiera hacer nada con mi matrimonio y que yo estuviera en la ruina. No quise tomar represalias brujeriles, por así decir, pero esa noche, cuando mi marido llegó a la casa, hablé con él. Le dije la situación, que le habían hecho brujería porque deseaban tener nuestro dinero y nuestra felicidad. Él, obviamente, no me creyó. Empezamos a discutir y desgraciadamente llegamos a los golpes. No quiero dar mucho detalle al respecto. Solo puedo decir que a pesar de su fuerza y actitud, logré sacarlo de la casa. Pero desgraciadamente no puse una demanda judicial. Algo pasaba y no lograba llegar. Pasaban situaciones inexplicables. Al par de días, él metió la petición de divorcio. Logré contratar un abogado muy bueno en la ciudad, pero desgraciadamente Fernando lo compró y ahora lo representa a él. Ya pasé por 2 abogados más y ninguno me ha podido ayudar. Con el dinero que tiene, logró que hicieran un divorcio exprés sin mi consentimiento, por lo que hasta la fecha sigo peleando por una manutención digna para mis hijas y para mí, ya que me dediqué al hogar puesto que él no me dejó trabajar después de casados. Y además, mis hijas necesitan atención especial. De los papeles que he metido, se han extraviado, no los han tomado en cuenta o simplemente no los ven. A los pocos días del divorcio, su amante se operó para estar delgada. Le da muchas comodidades y lujos. Salen con su niño y los hijos de ella. Compran todo lo que desean. Y a mis hijas, él tiene más de 6 meses que no las ve ni les habla por teléfono. Cuando le digo que necesitan ropa porque han crecido, compra cualquier cosa y me las envía. Y muchísimas cosas más que esas se las dejo a Dios. Posteriormente, se casó por el civil con aquella mujer y puso a su nombre todas las propiedades y el negocio, para que así no puedan exigirle a él que me pase una manutención decente. Yo creo que sí funcionó la brujería por deseo o amarre negro con la Santa Muerte. Mi marido nos maltrató, se alejó de mis hijas, ha hecho cosas impensables para que suframos. Él está ciego porque no se da cuenta de que incluso ahora que están casados, aquella mujerzuela lo sigue engañando y para todos es un muñeco de trapo. Y ahora vivo con el miedo de que no logre ganar la justicia y no obtenga lo que nos corresponde, que mis hijas crezcan sin una figura paterna de amor
y tomen malas decisiones, y que sigan haciendo brujería para vernos más hundidas con los años. Mi único consuelo es que sé que hay justicia divina y que Dios jamás nos abandonará. Gracias a la suscriptora por su confianza y le mandamos muchas bendiciones. Estoy muy agradecida con todos los que forman parte de la familia. Y a ti, que me escuchas constantemente y todavía no te has suscrito, te animo a que lo hagas. Con ese gesto me ayudas a que siga subiendo videos nuevos cada semana. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?